Aunque no me está haciendo prácticamente daño, soy yo. Retiro lo dicho. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Fuerza de la Naturaleza 2. Como ven, estamos estrenando nueva armadura. Me hice la armadura de hielo con el cristal helado ese que encontramos el otro día. Y un par de semillas de estas que modificamos nosotros. Ahora les muestro bien. A ver chicos, no he hecho mucho porque me ha demandado bastante un tema que ahora les muestro. Aquí es donde llegamos los otros días, las entrañas de la montaña, que es la parte tipo volcán. Supuestamente esta armadura me da protección contra el calor. Más 3, más 3, más 3. Eso sí, no exploré nada porque lo quería hacer con todos ustedes. He estado tratando de hacer el puzzle este del pantano y creo que ya lo tengo. He estado muchísimo tiempo yendo, viniendo, probando que uno que el otro. A ver, los pantanos. ¿Dónde está la primer parte del pantano? Aquí. Bueno, como se acuerdan, nosotros empezamos por acá y yo había explorado toda esta parte de las cuevas. Todo esto lo tenía sin descubrir, bueno, lo tuve que descubrir obligadamente porque me faltaba uno de estos tótems. Son 7 en total. Recuerden que yo les voy a mostrar la serie ahora, porque la he estado yendo probando, que no va a ser igual para ustedes porque es procedural. El primer tótem que tenemos que encender es este. El segundo, en el caso mío en el mapa, está en la segunda zona, que sería este. El tercero tengo que volver a la primera zona, que sería este. El cuarto lo tengo en la cueva. El quinto lo tengo en el primer mapa, que es este. Y el sexto sería este. Y el séptimo, por defecto, me quedaría este. Así que vamos a activar los tótems. Vamos al nuevo bioma, las entrañas de la montaña. Les voy a mostrar, a ver. Empecé a hacer lo que es mi casa. Uy, ventana cerrada, vamos a abrir. Pip. Empecé lo que es mi casa, pero es una cantidad ingente de materiales lo que pide, o por lo menos se tarda bastante. No tengo mucho, pero les aseguro que esto es bastante tiempo me llevó a hacer este pedazo nomás. Ya lo vamos a ir haciendo bien, voy a mover el huerto del lugar, lo voy a hacer más grande. Los corrales los achiqué un poco más porque ya me estaban tocando las pelotillas, tener que estar abriendo la puerta para ir a recolectar las cosas. Así que hago tic, 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 y súper rápido. Aquí ya modifiqué el gallinero a tier 3 y tenemos, a ver, vamos a activar esto. Aquí en el gallinero se van acumulando los huevos, ya directamente no tenemos que cliquear en las gallinas. Y después en las otras cosas, en los otros animales también va a ser lo mismo, pero bueno, lo tengo que mejorar. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay mucho más. Vamos a la mesa de modificaciones de investigación para que vean lo que aprendí. ¿A dónde te vas, loco? Mesa de investigación. Bueno, llegamos hasta ganadería el otro día. Esto es lo que desbloqueé nuevo. Procesado de hielo, que me desbloquea justamente esta armadura, y la semilla para hacer el algodón para poder crear esta armadura. Fabricación de pociones nivel 2, ya podemos hacer unas pociones mucho más potentes. Y el tallado de obsidiana, pero obviamente como no nos hemos adentrado en la montaña, no tenemos obsidiana para nada. Pero por lo menos ya tengo desbloqueado. Las pociones, a ver, acá creo que tengo algo. Sí, y el cristal frío Vamos al caldero, ahora podemos crear pociones potentes. Pero ya tenemos 3 modificaciones. Esta es la mejor modificación que pude encontrar, que me da entre 99 y 98%. 0,14 de la disolución de rubí, 0,03 del mosto siniestro y 0,51 de cristal frío. Vamos a crear uno, así lo ven. Estas pociones son mucho más potentes, eso sí se nota. Te da 100 de salud, 100 en 4 segundos. Nosotros las que habíamos creado el otro día son 70 en 4 segundos, que están muy bien también. Pero bueno, estas te dan 100. Lo único que agrega es el cristal frío. Esto lo voy a dejar. Esas pociones las vamos a ir dejando para cuando encontremos al siguiente boss. Que no sé si va a ser el último o qué. Bueno, a ver. La casita va empezando tomando forma, pero necesita su tiempo.
Tenemos algo de granizado que me da 40 de energía, algo de pastel de fruta que me da 55 de salud, pociones normales que habíamos hecho el otro día que me da 70 y me llevo algo de estofado para no tener ningún problema. Así que vamos a comenzar primero con el tema de activar los tótem, así desbloqueamos el siguiente fantasma y tenemos un ayudante más. Y después vamos al siguiente, al bioma, las profundidades de la montaña. Bueno, a ver, el 1 ya los he marcado algunos con números, así se hace mucho más rápido. Para que se den cuenta si realmente es el tótem, tiene que quedar activado. Tiene que quedar con los ojos encendidos. Si este, por ejemplo, es el 1. Si yo voy y aprieto otro tótem que no es el 2, hace como una llamarada y se apaga. Y este obviamente también se apaga. Así que ténganlo presente, van a tener que probar montones de secuencias. Vamos al 2, que tengo que bajar un poquito más. La putada de todo esto es que tengo uno en una zona, otro en otra zona, y para probar se tarda bastante tiempo. A ver, me voy a activar esto que estoy bastante perdido sin el minimapa. Wow, wow, wow. Pensé que había limpiado esta zona. Vamos, arañas asquerosas. Son las más tocapelotas que hay. No. Ah, Dios. No. Vení, amiga, vení. Te voy a contar un secreto. Estás muerta. Ok, el tótem lo tengo del otro lado. Ya se me hacía raro. Ok, activamos el segundo tótem. Perfecto, vuelvo al portal. El tercero lo tengo en la primera zona. El cuarto en la cueva. Ya me lo acuerdo prácticamente de memoria de tantas veces que probé la secuencia. Ok, nos vamos al tercero. Lo tengo un poquito más abajo del portal. Eso sí, sin la armadura de veneno saca bastante. Como llevamos estas contra el calor, sacaron bastante vida. Ok, vamos al tercer portal. Al tercer portal, perdón. Tótem. El cuarto lo tengo en la cueva. Vamos directamente. Tengo que subirme un poco más el tema de ir un poco más rápido. El cuarto está en la cueva. Ok. Lo activamos. Vamos al 5, que también lo tengo prácticamente al lado. El 5 lo tengo aquí cerquita. Nada, loco, no me jodas. Activamos el quinto. El quinto tótem. Llevo el pellejo. Al sexto, que lo tengo exactamente al lado del tótem. Eso sí, hoy hubo una pequeña actualización, pero siento como que va un pelín, que tarda un pelín más en cargar. Ok, vamos con el sexto y ahora vamos con el séptimo, que creo que era en la segunda zona. Aquí en la parte de arriba. Vamos a activar el último tótem por fin. Y desbloqueamos al último fantasma. Ok, perfecto. Y ahora sin más me voy a donde está el fantasmín, que está por aquí, acá al lado, ¿no? No, está un poco lejos, voy a volver al portal mejor. Va a ser mucho más rápido, si no voy a estar 3 horas activando los tótems estos. Bueno, ya los activamos todos, a los 5. A los 7, perdón. Pueden tratar de probar las secuencias como les dije, de uno en otro en otro,
Y así porque la verdad me volví loquísimo. Logro desbloqueado. Ancient Magic. Ahora no me acuerdo cómo se llama el portal donde está el espíritu. Scorpius. Aquí. Y ahora hablamos con la fantasma esta. Creo que era Flora. Me imagino que ya desaparece, ¿no? ¿Dónde está? ¿No está? ¿What the fuck? ¿No está el espíritu? Ok. Eso sí me parece súper extraño. ¿No está? No me jodas si estaba por acá. Ah, acá está. Yo digo, ¿qué pasó? Siento el aire distinto. Has completado el ritual, gracias, te lo agradezco mucho. Aún tomará años antes de que los pantanos desaparezcan, pero el proceso ha comenzado y ya no se puede detener. Haga lo que haga, quiero ayudarte. Genial, cualquier ayuda es útil. Perfecto, y esta ya va a estar con nosotros. Ya tenemos nuestro cuarto integrante. Y nosotros ya directamente nos vamos para aquí, ¿no? En la última zona. Wow, menos 5 grados. Ah, claro, tengo que descender. Pero no tengo el... A ver, pantanos con... ¿No hice un portal el otro día? ¿O estoy súper loco? Creo que había dejado un portal antes de descender, ¿no? Pues parece que no. Ay, la cagué. Ay, la cagué, gente. Estaba prácticamente seguro de que había dejado un portal el otro día cuando descendí. Ok, abro aquí, sí. Sí, este es el portal. Que aquí no había enemigos ni nada. Pensé que le había cagado. Lo que pasa... claro, me está bajando la salud. Tendría que dejar un portal en la otra zona. Ya directamente para bajar directo a donde está la lava. Me voy a fumar las pociones aquí. Me está bajando la vida bastante rapidito. Vamos, vamos. Por suerte esta parte es corta y la siguiente también. Aquí no me baja nada, perfecto. Ok. Ay, no, voy a volver a base. Mala mía, mala mía. Porque quería traerme cristales de hielo. Así podemos hacer obsidiana. Uy, qué putada. Bueno, vuelvo a casa, vuelvo con los cristales y regreso hasta aquí. Bueno, ya estamos llegando. Quité el otro portal que estaba en la parte de hielo y lo puse aquí. Aunque lo tendría que haber puesto aquí cerca, pero bueno, da igual. Espero que esta armadura me ayude con el calor, porque si no, vaya F. ¿Qué va a hacer esto? Ok, cargamos. Va perfecto. Hay un gigante. A ver, con el arco, ¿cómo le sacamos? A ver, es durillo. No lo vamos a negar. Ay, te estunea, no me jodas. Wow, 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 wow. Bueno, por lo menos no me hace tanto daño. Escoria de hierro, perfecto. Me traje 60 cristales estos de hielo. Eso me da una solo de obsidiana. Espero que no sea la única forma de obtener obsidiana, porque va a ser un... ahí había como un mago. ¿O me pareció? Me tendría que traer un montón de flechas. Tengo flechas normales ahora encima. Ni de hierro, ni de cobre, ni nada. Flechas normales. Son más fáciles de hacer. No perdemos tanto material y quitan. Ok, ahí... Wow, ¿qué es eso? Un mago, un mago. Genial, gente. Genial. Te congela encima, cabrón. Uf. Va a ser chunga esta zona, ¿eh? What? ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Piedra. Piedra. Cristal de poder. What? Un recurso nuevo. Cristal de poder, gente. Acá hay otro. Wow. Estos sí tocan las huevos.
¿What? ¿Qué me tiró un pergamino? Niebla helada, pergamino para conjuro. Espera 5 segundos, coste de maná, daño. ¿Esto es consumible o nos desbloquea una nueva habilidad? Creo, me pinta que es un consumible. Ahora mi pregunta ¿es la única forma que tengo de obtener obsidiana? Voy a estar 3 horas. A ver, voy a volver un pelín. No, la lava no está de nuevo aquí. Al menos que encontremos demasiado de esos icebergs de lava. Porque si no... Eso sí, tengo que venir con mucha flecha, gente. Más rápido. Estos a distancia es mucho más easy matarlos. Y aparte a los grandotes también. Van bastante lentos. Porque ir cuerpo a... bueno. Ir cuerpo a cuerpo toca los huevos aquí. Bueno, ahora tenemos un loco de fallo. Genial. Eso sí no me lo esperaba. Reventarlo el loco este. Uno muerto. Wow, menos mal que traje pociones. Y ahí este me dio un pergamino de fallo. 4 segundos. A ver. Lo pongo en el D por las dudas. A ver si es algo que podemos utilizar o es un consumible. Es un consumible, gente. Está bastante bien, pero... Hubiera estado guapo que te desbloqueara la habilidad. Ok, fallo. Y... oh, no, qué fallo, fuego. Bueno, el de fuego no me gustó. No me gustó. Bueno. Dale, loco este. Este me felentiza encima. Me está reventando el de fuego, gente. Bueno, menos mal. Esta zona hay que venir con pociones de curación, sí o sí. Ya las comidas no sirven para nada. Ahí, crítico. Ok, más grandotes. Me quedan 31 flechas. Estoy medio como en la mierda. No lo vamos a negar. No, guarda la flecha para lo otro. Estos de último me la puedo bancar un poco cuerpo a cuerpo. A ver, no vamos ni mierda. Ya he gastado bastantes pociones y tema de comida también, ¿eh? Acá hay otro. Estos de fuego tocan las pelotas, ¿eh? Bola de fuego. Ok. Lo de fuego y lo de fuego... bah, los tres tocan las pelotas. El de hielo también. Ok, otro grandote por acá. ¿Vamos a encontrar algún enemigo de fuego? Quizás por aquí, en esta zona. Lo que se me hace raro es que sea bioma de nieve y luego nos mande aquí a esta cueva. Yo pensé que íbamos a pelear con algún jefe de hielo. Cristal de poder. Esto no sé para qué servirá. Luego me voy a fijar en casa. Que me desbloquea. Ok, nosotros nos vamos a poner en marcha. Vamos a ir haciendo. Se ve que son los mismos enemigos en esta zona. Los magos estos de fuego, de hielo y eléctrico. Tenemos estos cristales de poder y tenemos estos soldados pesados que van bastante lentos. Si veo algo nuevo, distinto, lo muestro, obviamente. Si no, continúo hasta que salgamos de esta parte. Así que vamos a poner en marcha. Bueno, chicos, a ver. He tenido que ir a casa como 2 o 3 veces porque me he quedado sin comida, sin pociones. Me he traído las mejores pociones que tengo. Dejé haciéndose un poco más. A ver. Empezamos por aquí. He estado desbloqueando todo esto. He hecho bastante obsidiana. La dejé moliéndose. Esto llega hasta aquí. Y esta parte parece bastante curiosa. Tiene como un puente. Me imagino que debe ser tipo una cruz. No sé qué va a haber en esta parte. Traté de no explorarla para verla con todos ustedes, pero bueno. A ver qué hay acá. Bueno.
A ver, pesados. Son muy tocapelota los locos estos. Wow, hay un huevo, hay un huevo, hay un huevo. Feculando, feculando. Los más pesados son estos de hielo. Vamos. Se ralentizan un huevo para golpear. Wow, 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 wow. Es que me están reventando, loco. Primero lo de hielo. Después lo eléctrico. Que los eléctricos sacan un huevo también. Al último la armadura. Estos son más duros, pero bueno, no importa. La única putada que tienen esto es que justamente, te stunean. Pero nada más. Ok. A ver qué vamos a encontrar aquí. Tiene que haber algo raro aquí. Por huevos. ¿O no? ¿Así sin más? ¿Sin nada? ¿En serio? Yo pensé que iba a haber algo especial. Pero no. Una estructura así sin más. No hay nada, ¿no? Pues no. Ahí veo un montón más de enemigos. A ver, por este lado. ¡Wow! Es que hay un huevo de magos en esta parte. ¿Qué onda? Ah, alcancé a uno solo, solamente. A ver. Es que estos son tocapelotas, te pegan a distancia. Ahí. Pensé que íbamos a encontrar algo especial por acá, pero no. Vámonos, sean tocapelotas. Eso sí, hay más magos de lo que yo esperaba. Bueno, se vino toda la batuta. Se vienen los bifes. A ver, el de hielo. Ahí, bien. Ahora vamos a varios. Estoy comiendo todos los ataques de eléctricos. Vamos, loco. Son pesados. A más no poder. Y todavía queda un huevo. Ok, voy a limpiar esta parte, pero no veo que haya otro camino por acá. Por el momento. Pensé que iba a haber algo especial, por eso lo... Digo, bueno, esta parte voy a ir a buscar más pociones. Vamos a grabarlo, pero no. No hay mucho más. Qué raro, se me hace muy extraña esta parte. Dale, loco, me muero, Tengo que salir de acá. Menos reventar. Uy, qué tocapelotas son estos de hielo. Y el tema de los pergaminos lo podemos utilizar, pero necesitamos usar el maná también. No es que solamente se usa así sin más. Ahí, listo, muerto. Ok, de este lado nada. Quedan un par de locos del otro lado. A ver si hay un camino que me lleve a otra zona, porque se me hace súper raro. Ah, ok, acá hay otro camino. Ok, vamos a seguir explorando toda esta cueva. Pensé que iba a haber algo distinto, pero no. Bueno, gente, a ver, encontré por fin la salida de este lugar. Estábamos en esta parte que yo digo, bueno, va a ser algo en especial, pero una estructura así sin más. Estuve explorando toda esta parte, no había nada. Y vine aquí que me faltaba como un pedacito y digo, bueno, puede ser que el pedacito que me falta tiene que ser la salida. Y efectivamente era así. Ya estamos muy cerca de pasar a nivel 18. Ya tengo 364.000 de experiencia de 380. A ver, vamos a ver la siguiente zona. No creo que... Ok. ¿Abajo? No pienso volver al volcán apestoso ese. Me imagino que ahora vamos a pasar a otra parte nevada. Voy a tener que regresar a mi casa. Voy a tener que cambiar la armadura. Porque esta me da resistencia al calor, no al frío. Es que casi seguro. Esto
es igual a la otra zona antes de bajar a la parte volcánica. Sí, subir. Y ahora va a ser una cueva helada, seguro, me lo juego. Efectivamente, menos 5 grados. No tengo... No, y me está bajando la vida. Vámonos, vámonos. Tengo que ir a buscar la otra armadura. Ok, estamos aquí de nuevo. Ya me traje todo el casco contra el frío. Lo que pasa es que ahora que estoy pensando, ya que tenemos obsidiana, la nueva armadura creo que me da protección contra el frío. Aquí tenemos la anterior que era con protección contra el calor. Esta máscara de hechicero, obviamente me la desbloquearon uno de los hechiceros, pero aparte que me da protección contra el calor, me da resistencias mágicas más 30. Está guapísima, esta me ayuda mucho. Podría utilizar esto y utilizar otro tipo de colgantes. Ok, vamos a la cueva esta de hielo, que me imagino que va a ser exactamente como la anterior, con los mismos enemigos. Si es que hay enemigos, quizás no hay nada. Ok. Por ahora no hay nada. Super random. Será otra parte para descansar, porque recuerdan que en la parte anterior, antes de descender al final, teníamos dos bajadas. Una de hielo, sí, y después esa rara. Ahora sí va a haber otra cueva de hielo, sí, y esta sí va a tener enemigos. Enemigos parecidos a los que son del cañón. Y los orcos estos. Me imagino, si no... No sé. Ok, acá me bloquea, sí o sí voy a tener que minar. Pues no, tenemos otra subida. Ok, y salimos a otra parte nevada y ahora sí me indica... Uf, está bastante lejos. Ahora sí me indica el siguiente jefe. Me imagino que esto va a ser... pero ya esta armadura no aguanta el frío de esta zona, ¿eh? Por más que me dé protección contra el frío, aquí sí no la aguanta. Me tengo que hacer sí o sí la de obsidiana. Uf, voy a tener que regresar a casa y crearme la nueva armadura. Espero que me alcance los recursos. A ver, ya dejé moliendo obsidiana aquí. Ahora el tema es... ¿qué me va a pedir para hacer lingotes? Seguramente me va a pedir un huevo de cosas, como todo en este juego. A ver, alto horno. Para hacernos... obsidiana no me puedo hacer nada. Wow, 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 wow. Probeta de obsidiana, perfecto. Pero ¿dónde está para el lingote? Ladrillo. Wow, 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 wow. A ver. Armadura de obsidiana. No me jodas. La molí en vano. Necesitaba la piedra directamente. Aquí tenemos las botas llameantes, que me da protección contra el frío. Me da mucho más que la que tenemos. Pero necesitaba las piedras así en bruto. Pensé que hacíamos lingote, no me percaté de eso. Esto tenemos, esto tenemos, esto tenemos. Tenemos prácticamente la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que voy a tener que volver a buscar más obsidiana. Y es que la de obsidiana, ¿para qué me sirve esto? ¿Para moler esto? Para esto no me sirve. En el yunque. Lámina de acero, no. No, y aquí me pide la piedra esta en bruto. No me pide ningún lingote. Oh, qué putada. El arco también la piedra. Ah, no. Estoy bien fuck it. ¿Para qué me sirve el polvo de obsidiana entonces? Mesa de investigación. Me quedaría desbloquear esto. Que tenemos cualquier pergamino, que son los pergaminos de esto. Papel. Y esto que me desbloquea. Mesa de brujo. Y mesa del pergamino oscuro. ¿Vamos a poder crear pergamino de este tipo? Y la mesa de brujo, no sé. Y orfebrería. Me desbloquea ciertas cosas de oro, pero no hemos encontrado oro todavía. Así que nada, me voy a tener que poner... Voy a hacer algo de papel, algo de tinta creo que tengo, creo. 21, sí. Voy a ponerme a hacer algo de papel. Voy a volver a las minas ya que tengo algo de cristal frío nuevo. Buscar más obsidiana. Crearme la nueva armadura.
Y así podemos ir a la siguiente parte de la nieve. Que esta armadura no lo soporta. Esa es la putada, pero bueno. Hay que ponerse en marcha. No queda otra, gente. Bueno, chicos, a ver. Ya me he hecho toda la armadura de obsidiana. El tope de armadura. A ver, vamos al banco de sastrería este. Al banco de sastre, a la mesa de sastre. Como ven, es la última armadura. Tenemos aquí botas llameantes o puede ser botas de obsidiana. Utilicé esta, me da menos protección contra el frío, pero me da mucha más armadura, tema de resistencias mágicas, energía y demás. Hay dos armaduras de obsidiana. Fui por la más tocha. Esta, por ejemplo, me da 89 y el peto este me da 84. Bueno, varía ciertas cositas. Pero el tema del frío, al llevarme esta que me da mucha más armadura y otras resistencias, no podía aguantar el frío en la cumbre montañosa. Sí o sí me tuve que hacer este amuleto que me da protección contra el frío 15. Y ahí recién pude aguantar el frío. Así que vean bien si utilizan la otra armadura. Quizás le proteja o quizás no, no lo sé. Yo opté por esta. Ya me hice el escudo, la alabarda, el arco, el hacha y el pico. Aquí me hice un par de pociones para curación, tema de granizado, un par de pociones de maná. Y aquí tengo ciertos materiales porque ya exploré la primer parte de la cumbre montañosa. Y es exactamente igual a la primera. Cuando llegamos a las montañas, que llegamos aquí, ¿recuerdan? Había varias cumbres interconectadas por un puente. Y me imagino que esta parte va a ser igual. De aquí descendimos a la parte de las cuevas heladas. Después descendimos a la parte donde estaba las entrañas de la montaña, donde estaba la lava. Y ahora subimos aquí. Ya lo exploré. Los enemigos son los mismos. Por lo menos lo que encontré en la parte de magma. Son los magos que lanzan frío, electricidad y fuego. Y las armaduras esas, los tochos estos que son armadura pesada. Pero los tochos estos me vienen dropeando las esquirlas estas de oro. Y ahí por fin pude desbloquear. Vamos a la mesa de investigación. Bueno, loco, vení para acá. ¿A dónde vas, hombre? Desbloqueé. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Desbloqueé este pergamino de conjuros, que me desbloqueó 2 bancos, que ahora se lo muestro. Y esto, orfebrería, que desbloquea el lingote de oro y esto, pero no he visto que haya armaduras ni nada de oro. Yo creo que son estos amuletos solamente. Regeneración de salud. Bueno, son bastante tochos, velocidad de ataque. Este está bastante tocho. Pero bueno, vamos a mostrar la mesa del brujo. Y aquí aprendemos los pergaminos estos que nos dropean los magos. Y aquí Grimorio. Yo me imagino, aquí en el Grimorio hay ya... Son los mismos hechizos, pero no son pergaminos, son libros. Yo creo que aquí creamos esos libros, pero no son consumibles. Como que sería un libro ya que llevamos fijo y queda por siempre, pero no sé. Y aquí están los mismos libros. Acá medio como que no la capté. Ok, ahora sí. Aquí hacemos los pergaminos solamente. Que lo curioso es que me pide un pergamino para hacer un pergamino. O es para... No, la mesa de brujo es para desbloquear. Y la mesa del pergamino oscuro es para crear. Claro, aquí me pide papel, tinta y demás. Aquí creamos pergaminos y creamos esos libros. O quizás los libros sí son consumibles, pero duran más tiempo. No es un único uso. Quizás sea eso. Bueno, voy a llevar este material para reparar ese puente. Y me imagino... Vamos a ver la primera parte, así la ven ustedes. Luna, el último lugar. ¿Será el último jefe el que encontraremos hoy? Porque me huelo que va a ser el último, porque no hay otros portales. Puede ser, ¿eh, gente? Quizás hoy sea el último jefe, sea el capítulo final. No lo sé. Ok, llegamos al puentecito aquí, lo reparamos. Creo que este puente me pide más materiales que el anterior, que en la primera zona. Porque creo que me pedía tronco, no tablones. Pero quizás estoy loco y me pide exactamente lo mismo. Vamos a reparar. Van a aparecer todos los fantasmas porque están haciendo nada en base. Están rascándose la polainga.
Ok, fue parado el puente, cruzamos. Vamos a ver un par de enemigos, así lo ven ustedes. Son exactamente lo mismo que encontramos en las entrañas de la montaña. Exactamente lo mismo. Los magos y estas armaduras pesadas, digamos. Lo que pasa es que estos sí me dan esquirlas de oro. Los otros no. A ver, loco, que me están tocando los huevos los magos, ¿eh? Y están viniendo muchos de estos. Especialmente el de hielo. No, que te stunean los cabrones. Eso sí, aguanto mucho más ataque ahora, ¿eh? A ver, la armadura estas tendrán... Contra el fuego le hago 25. Eléctrico, 34. Y el frío, 30. Ok, el eléctrico es el que más daño hace. Eso sí, me consume el mana también. Ah, está guapo. Podemos reventar un montón. Lo que pasa es que, claro, tengo pergaminos ahora que son consumibles y una toca de pelota. Vamos a clavarle una poti y vamos a explorar un poquito más por aquí. Es exactamente lo mismo que la primera zona de la cubre montañosa. Vamos a tener enemigos, van a ser distintas cumbres interconectadas por los puentes estos, hasta llegar al jefe. Es que ya me lo estoy oliendo. Bueno. No me toquen los huevos. Ahí. No. Reventa el eléctrico, que este también pega un montón. Uy, qué pesado esto. Los de hielo son los que más tocan los huevos. Adiós. Bueno, y aquí ven las armaduras, me dropean ámbar y escoria de oro. Sí. Dale, hombre. A darle duro. Bueno, yo, gente, me voy a poner a ir limpiando todas estas cumbres. Ir pasando puente a puente. Y a ver, si hay algo nuevo, obviamente lo voy a mostrar. Si no, ya nos vemos directamente en el jefe. Que posiblemente sea el último boss. No lo sé. Me huelo a que sí. Así que nada, hay que ponerse en marcha. Bueno, chicos, a ver, ya estamos aquí. Pongo el mapa para que vean. Era exactamente como pensaba yo, eran distintas cumbres interconectadas por puentes. Aquí se ve que hay otra, pero no fui. Aquí se ve que hay otra, pero no fui. Fui directamente al donde está el diamante, donde va a ser, en teoría, donde va a estar el boss. Lo que sí, estuve farmeando y me creé los libros. Y sí, es como yo pensaba, una vez que tenemos los libros, podemos ir spameando los hechizos. Obviamente vamos gastando maná, pero no es un consumible como los pergaminos. Me creé el de rayo y el de frío. El de fuego todavía no, pero bueno, no importa. Me preparé completito aquí de pociones de curación, que me curan 100 en 4 segundos. Bueno, la estamina no tanto. Y tengo 10 pociones de maná, aunque aquí tengo un par. Estas que me salieron malas y estas son calidad buena, pero estas son superiores, potentes. Ok, vamos a ponernos en marcha ya, gente. Vamos a ver el siguiente boss. A ver qué onda. Seguramente que va a ser algo de frío por la parte donde estamos, pero... A la verga, es un boss gigante. Un golem de piedra, a la verga. A ver, puedo spamear hechizos de eléctrico, pero no le hace mucho. Y cuerpo a cuerpo, medio como que tampoco. Aunque no me está haciendo prácticamente daño, soy yo. Retiro lo dicho. Wow, pero sí. Oh, ah, no. Eso sí no está bueno. Eso tampoco está bueno. Para nada, curate. Es que, gente, como mierda esquivo los meteoritos esos. ¿Y esto cuánto le saca? Este sí le saca bastante. El eléctrico le puedo hacer de lejos. Wow. Ah, podemos utilizar el de rodar, cierto. Lo que pasa es que lo tengo un poco incómodo. Uf. A ver, ¿y el arco? ¿Cómo va? Bueno. Shit.
Me las comí todas con patatas. Espero que me alcance el tema de las potis. Le vamos sacando mierda. Ah, y bien... Oh, holy shit. Vino un golem de estos. No me jodas, loco. Vamos. Ahí, daño a full. Ah, le hace daño al mismo golem. Ok. No es un minion que llamo él. Eso sí, curate, loco. Cuerpo a cuerpo es una mierda. El tema son los meteoritos apestosos estos, que prácticamente me enganchan todos. Y el golpe ese final que revienta. Ahí. Curate. Le voy echando magia. A full. Me voy curando el maná. Me voy curando la vida. Yo creo que vamos a ir super easy con el ataque de magia, que lo puedo hacer a distancia. Además creo que son 6 segundos para volver a utilizarlo. O 4. ¡Wow! Me sacó fuera de la arena. ¡No! Se regeneró completamente. No, vaya putada. O sea, si te saca de la arena, hay que tener muchísimo cuidado de eso, gente. Entonces, ay, la puta verga. Uy, qué mala leche, gente. Bueno. Espero que ahora me dé el... ¡No! Es que me saca. A ver si me puedo ir por mi cuenta, perfecto. ¿Y él sale? No, él queda ahí atrapado. Vaya mierdón de jefe. A ver. Yo creo que tengo pociones suficientes. Lo que pasa es que en casa no tengo muchas más tampoco. Es que me ha timado el tema ese de que me saque afuera de la arena y que se vuelva a curar de cero el hijo de su buena madre. Hola, viejo. ¿Me seguí esperando? Ok, hay que pelear con el boss dentro de la arena, obligadamente. Prefiero mantenerme en el centro. Lo que pasa es que me hace pupita el hijo puta. Hay que mantenerse en el centro. Te da justo... Es que te da justo para no echarte. Lo que pasa es que sacan un huevo las mierdas esas. No creo que... Es que sí. Hay que estar peleando en el centro. Por lo menos lo estoy viendo así yo, en el centro clavadito. Y si le aplico... Nah, hielo no le va a hacer nada. Eso sí. Anda curante, bonachón. No, que no. Que no me saque afuera, que no me saque afuera, que no me saque afuera. Guarda los meteoritos. Guarda los meteoritos. A ver, se me está complicando un montón el jefe este, gente. Vamos, que ya casi lo tenemos. Espero que no me eche de la arena, si no me voy a morir de asco. Cúrate, 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 loco, cúrate. Muerto. Logro desbloqueado. Destroyer. Quitamos la izquierda. Ok, sale un espíritu más. Poción de habilidad. Nice. Nuevo objeto. Esquilar la fuerza. Ok. ¿Y qué dice el espíritu este? A ver. Ok, el espíritu nos dice que Eslora era como sirviente de Eli. Eli es hija de uno de los archimagos que escapó con uno de sus amados y fue la culpable de romper la piedra y bla 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 bla. Tenemos un nuevo espíritu que ayuda. Ahora la pregunta es... Yo vuelvo al altar de la naturaleza. ¿Y esto me vuelve ya a casa? ¿O hay una zona más que se abre? Porque no tengo ni idea, gente. Ya tenemos... ¿Cuántos espíritus? ¿5? 5 espíritus. Ok. Se complicó un poquito el golem este de hielo, pero bueno. Al final lo pudimos hacer.
Especialmente ataques cuerpo a cuerpo y centrados en el centro. Porque te sacaba afuera y se cargaba toda la vida de nuevo, el muy cabrón. Ok, vamos al altar. Vamos a colocar el último fragmento y a ver qué sucede. Conectar las esquirlas. Ok, esto no me gusta. Sale un jefe. A la verga, un jefe más. A ver, y es duro que te cagas. No me imaginé que iba a haber un jefe acá, gente. ¿Y ahora qué hago? Se me te revienta, cabrón. Va, te revienta. 14, bueno, quizás sí lo puedo. Bueno, eso sí no me lo esperaba. A ver, creo que le podemos dar. Lo que pasa que... Wow. Ah, hace magia también. Genial. Wow, a ver, déjame regenerar la vida, cabrón, ¿no? 2 jefes al hilo. Sin ir a buscar pociones ni nada. Genial. Eso me encanta. Wow. Es que saca muchísima vida. A ver, puedo correr un poco más que él, eso sí. Eso sí, hay que tener presente no salir fuera del círculo, que se van a curar completamente la vida. $28, le hago mierda de daño. ¿Qué es eso? Eso no me gusta, no me gusta, no. Me stunea. No. Me stunea. Me revienta. ¿Qué más hace el cabrón, no? ¿Algo más? Salen chispas por el ojete también. Creo que este es el amado de Ellie, porque la fantasma nos decía de que Ellie quedó... porque se interrumpió un ritual o algo así y quedó atrapada en su brazo. Y acá se ve el brazo como que lo tiene raro. Cúrate. Please. No sé si voy a llegar a matarlo, gente, ¿eh? Tenemos algo de pociones, pero no sé si es suficiente. No me traigas goblin ni nada, ni mierdas, ¿eh? No, me equivoqué. Era para curarte. Cúrate, please. Ok. No. Puñetero cabrón. Le hago mierda de daño. Wow. Creo que no me va a dar las potis, gente, ¿eh? Creo. Eso me va a estuñar la porquería esa. Así que... Wow. Está siendo chungo que te cagas. No le voy sacando ni la mitad, tiene mucha vida, no exageren. Ahora sí, seguramente que es el jefe final. Aunque el golem también tocó las pelotas, no lo vamos a negar. Es que si me quedo dándole pupita, me saca muchísimo, muy rápido. Es preferible girar como loco, tratar de curarse y cuando tenga cargada el tema de magia, aplicárselo. Es la única. Es que me saca mucho más si voy cuerpo a cuerpo. Guarda. Uf, no me jodas. Vamos, ya lo tenemos. ¿No le dio ese? No. Me mata ahora y me corto los huevos. No. Cúrate. No le queda nada. Un rayito. Logro desbloqueado. Liberador. Extraer esquela de la fuerza. A ver qué pasa ahora. Cinemática.
Nice. ¿Y con esta piedra vamos a volver a nuestra base o qué? Ok, los espíritus ayudándonos. No me joda, ¿nos robaron el alma? No, wey, no jodas. ¿Este es el final? ¿Estamos bien jodidos? Nos robaron el alma, el espíritu. Y encima se quedó con la piedra. No me jodas. Es demasiado pequeño. Parece que voy a necesitar ayuda de nuevo. ¿Este cabrón nos trajo de nuevo? Logro desbloqueado. Marioneta. Holy shit, gente. Y acá hay otra nueva presa, ¿no? No jodas, hombre. ¿Así termina? Yo pensé que íbamos a volver a casa, ¿no? Nos robaron el espíritu. Que hagamos fuego. A la verga. Bueno, a ver, el juego me ha gustado mucho. Se ve que en el canal también ha gustado. Sí entiendo que es un juego bastante denso, bastante pesado en el tema de lo que es el farmeo. Hay que farmear muchísimo. Yo creo, a ver, creo no. A ver, ¿cuántas horas llevo? Ya llevo 75 horas prácticamente, gente, para terminar el juego. Obviamente fui muy a tiro hecho. La construcción de mi base quedó a medias al final, pero bueno, construí básicamente lo que necesitaba para ir progresando en la historia. Pero vaya putada. Me quedé helado. No puedo creer que nos volviéramos a base, a casa. Nos robaron el espíritu, cagamos fuego. Y el logro que nos dieron, marioneta. O sea, siempre lo estuvieron utilizando. Fuerza de la naturaleza 2. Bueno, chicos, no sé ustedes. Quizás no ahora, porque se me ha hecho muy cuesta arriba, la verdad, el juego. Con la cantidad de horas que hay que farmear. Voy a bajar un poco el sonido. Con la cantidad de horas que hay que ir farmeando para ir avanzando en el juego. Se me ha hecho bastante cuesta arriba. Pero quizás un poquito más adelante, no sé si les apetece, subo la Fuerza de la Naturaleza 1. Que ese está bastante bien también. Lo he jugado, lo he probado hace bastante, pero no, nunca lo terminé ni nada. Es muy, muy similar a este. Así que nada, chicos, otra serie terminada. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.